¿Podría un simple acto de bondad cambiar el mundo? ¿Podría una sola persona, armada únicamente con fe y compasión, enfrentarse a la pobreza más extrema y encender una luz de esperanza en los rincones más oscuros de la humanidad? Esta no es la historia de un conquistador, ni de un rey, sino de una mujer menuda y aparentemente frágil que se convirtió en un gigante espiritual. Esta es la historia de la Madre Teresa de Calcuta, la Santa de las Alcantarillas. Una figura que nos demostró que el verdadero poder no reside en la riqueza o el estatus, sino en la capacidad infinita del corazón humano para amar y servir. Su vida es un desafío directo a nuestra indiferencia, una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué estás haciendo por los demás? Nacida como Angese Gongshe Bojaksiu en 1910, en el seno de una familia albanesa en Skopje, la futura Madre Teresa sintió desde muy joven una profunda vocación religiosa. A los 18 años, abandonó su hogar para unirse a las Hermanas de Loreto en Irlanda, adoptando el nombre de Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux. Poco después, fue enviada a la India, a Calcuta, donde durante casi 2 décadas ejerció como maestra en un convento para niñas de familias acomodadas. Sin embargo, tras los muros de aquel apacible convento, se extendía una realidad que no podía ignorar: la miseria abrumadora, las enfermedades y la desesperación que carcomían las calles de la ciudad. El contraste entre la seguridad de su vida y el sufrimiento extremo que la rodeaba comenzó a pesar sobre su conciencia. El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje en tren hacia Darjeeling, Teresa experimentó lo que describiría como la llamada dentro de la llamada. Sintió una orden divina ineludible. Debía abandonar el convento y dedicar su vida a servir a los más pobres entre los pobres. No era una sugerencia, era un mandato. Con el permiso del Vaticano, dejó el hábito de Loreto y, vistiendo un simple sari blanco con borde azul, el atuendo de las mujeres más humildes de la India, se adentró en los barrios marginales de Calcuta. Su misión no era solo aliviar el sufrimiento físico, sino devolver la dignidad a aquellos a quienes la sociedad había desechado. Su primera escuela fue el propio suelo de una barriada, donde dibujaba las letras del alfabeto en el polvo para enseñar a niños que no tenían nada. Su labor no tardó en atraer a otras jóvenes que compartían su visión. En 1950, con apenas una docena de seguidoras, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Su objetivo era claro y radical: cuidar a los hambrientos, los desnudos, los sin techo, los lisiados, los ciegos, los leprosos. Toda esa gente que se siente inútil, ¿no? Amada, desatendida por la sociedad. Gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que es rechazada por todos. Su primer gran proyecto fue el Hogar para Moribundos Nirmal Hriday, o Corazón Puro. Lo estableció en un antiguo templo hindú abandonado, transformando un lugar de culto en un refugio donde los desahuciados de las calles podían morir con dignidad, rodeados de amor y cuidados, sin importar su fe. Muchos habían vivido como animales, pero ella se aseguró de que murieran como ángeles, amados y respetados. La Madre Teresa no lideró ejércitos ni construyó imperios, pero su revolución fue mucho más profunda, una revolución del amor. Su campo de batalla eran las calles pestilentes y los barrios más pobres. Sus armas, la compasión, el servicio y una fe inquebrantable. Se enfrentó a la lepra, una enfermedad que durante siglos había condenado a sus víctimas al ostracismo y al miedo, creando comunidades donde los leprosos no solo recibían tratamiento médico, sino que podían trabajar y vivir con dignidad. Fundó orfanatos para niños abandonados, hogares para enfermos de SIDA en una época en que el estigma era mortal, y centros de ayuda en zonas de guerra y desastre natural. Frases como: no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con un gran amor, se convirtieron en su mantra y en el de sus seguidores. A medida que su obra crecía, también lo hacía su fama mundial.
La Madre Teresa se convirtió en un ícono global de la caridad, una conciencia viviente para un mundo a menudo absorto en el materialismo. En 1979, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que aceptó en nombre de los pobres. En un gesto que definió su carácter, pidió que el dinero del banquete de celebración, unos $192,000, se destinara a los necesitados de Calcuta. No veía los premios como un honor personal, sino como una oportunidad para dar voz a aquellos que no la tenían y recaudar fondos para su misión. Su influencia trascendió fronteras y religiones, reuniéndose con líderes mundiales, desde presidentes hasta papas, siempre con el mismo mensaje de paz y servicio. Sin embargo, su camino no estuvo exento de obstáculos y controversias. Fue criticada por la calidad de la atención médica en sus centros, por su postura conservadora en temas como el aborto y la anticoncepción, y por aceptar donaciones de figuras polémicas. Pero quizás su mayor batalla fue interna. Tras su muerte, la publicación de sus cartas personales reveló que durante casi 50 años había experimentado una profunda y dolorosa noche oscura del alma, un sentimiento de vacío y de ausencia de Dios. Esta revelación hizo su figura aún más humana y admirable. A pesar de su sequía espiritual, nunca flaqueó en su misión. Su fe no se basaba en sentimientos, sino en una decisión inquebrantable de servir, incluso cuando sentía que Dios la había abandonado. Continuó su labor impulsada por el puro compromiso con los más vulnerables. El legado de la Madre Teresa es inmenso y duradero. Cuando falleció en 1997, las misioneras de la caridad habían crecido hasta contar con miles de hermanas que operaban más de 600 misiones en 123 países. Pero su impacto va más allá de las cifras. Ella nos recordó una verdad fundamental: el valor de cada vida humana. Nos enseñó que en el rostro del mendigo, del enfermo, del moribundo, podemos encontrar el rostro de la divinidad. Nos demostró que el amor no es una teoría, sino una acción concreta, una venda, un plato de arroz, una mano que sostiene a otra en su último aliento. Como ella misma dijo, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Su vida nos deja una enseñanza inspiradora y un desafío directo. En un mundo que nos impulsa a acumular, a competir y a pensar primero en nosotros mismos, la Madre Teresa nos invita a mirar hacia afuera. Nos pregunta qué pequeñas cosas podemos hacer hoy con gran amor. Quizás no podamos fundar una misión en Calcuta, pero podemos escuchar a un amigo que sufre, visitar a un familiar solitario, donar nuestro tiempo a una causa local o simplemente ofrecer una sonrisa a un extraño. Su ejemplo nos enseña que la grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. La lección más memorable que nos deja es que cada uno de nosotros tiene el poder de ser una fuerza de bien en el mundo, simplemente eligiendo el amor y el servicio por encima de la indiferencia. La historia de la Madre Teresa nos obliga a preguntarnos: ¿estamos viviendo una vida que realmente importa? ¿Estamos dejando una huella de compasión en nuestro paso por el mundo? Si su historia te ha conmovido e inspirado, compártela para que su mensaje de amor y servicio llegue a más personas. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las vidas de las figuras más fascinantes de la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeña acción con gran amor realizarás hoy?